Jesús es amor. Como el Padre me ha amado, así también yo los he amado. Permaneced en mi amor. San Juan capítulo 15, versículo 9. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y Lázaro. San Juan capítulo 11, versículo 5. Dios Jehová es el Padre. Dios es amor. Transmite amor por intermedio del Espíritu Santo a su Hijo, el Señor Jesús, para fluir el amor. Y el Señor Jesús demostró el amor con la muerte de Lázaro. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que ha venido al mundo. Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que lo acompañaban, también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos: mirad cómo lo amaba. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, y le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo: desatadle y dejadle ir. San Juan capítulo 11, versículo 14 al 44. El amor es ser generoso, bondadoso, comprensivo, compasivo, paciente, regocijado en la verdad y rechaza la maldad. El amor se demuestra haciendo presencia cuando alguien nos necesita en cualquier situación, incluso arriesgando nuestra propia vida por ayudar al hermano o amigo. Es guiar a alguien con la palabra de Dios, es perdonar, es ser humilde, calmado, tranquilo y feliz. El Señor Jesús demuestra su compasión al resucitar al hijo único de una viuda. Cuando llegó cerca de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella, y le dijo: no llores. Y acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron. Y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto, y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. San Lucas capítulo 7, versículos 12 al 15. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Primero de Corintios capítulo 13, versículos 4 y 5. Por lo tanto, Jesús es amor, nos transmite su amor por intermedio del Espíritu Santo. Si amamos al Señor Jesús, permanecemos en su amor, y por fluir en el amor es que recibimos su bendición y salvación. Si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. San Juan capítulo 15, versículo 10. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. San Juan capítulo 14, versículo 21. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, como yo os he amado. San Juan capítulo 15, versículo 12. La lectura bíblica nos lleva a hacernos la siguiente pregunta: ¿qué es guardar los mandamientos del Señor Jesús? Significa que todas las personas debemos proteger
defender, respetar y cumplir los mandamientos del Señor Jesús, que es un conjunto de palabras o normas que guían el comportamiento que deben tener toda persona en la vida para mantenerse en el amor del Señor Jesús y en el amor del Padre Dios Jehová. Jesús dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. San Mateo capítulo 22, versículo 35 al 40. Entonces, aquel que ama a Jesús lo demuestra obedeciendo y cumpliendo su voluntad, que es guardar sus mandamientos. Es como el Señor Jesús nos ama, y si el Señor Jesús nos ama, también el Padre Dios Jehová nos ama. Por amor es que se nos manifestará a todos los que lo amamos. El amarnos unos a otros significa que la persona debe ayudar a la otra persona que nos necesita en cualquier situación de necesidad o urgencia, así como orar por los demás. Y el Señor Jesús nos mostró cómo nos ha amado al bendecir a los pobres, al sanar a los enfermos, al aliviar a los afligidos, al echar fuera a los demonios, al resucitar a los muertos. El que oprime al pobre afrenta a su hacedor, mas el que tiene misericordia del pobre lo honra. Proverbios capítulo 14, versículo 31. Recorría Jesús todos los pueblos y aldeas enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. San Mateo capítulo 9, versículo 35. Por lo tanto, todas las personas debemos obedecer y cumplir los mandamientos para permanecer en el amor del Señor Jesús y en el amor del Padre Dios Jehová. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos, lo amó hasta el fin. San Juan capítulo 13, versículo 1. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Las razones de la crucifixión y la muerte del Señor Jesús, el Hijo de Dios, se señala en la Biblia. Primero, el cumplimiento de la escritura de los profetas, el arresto del Señor Jesús. Pero uno de los que estaban con Jesús extendió la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo: vuélvete tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirían las escrituras de que es necesario que así se haga? San Mateo capítulo 26, versículos 51 al 54. Entonces el cumplimiento de las escrituras es la vida, pasión, muerte y resurrección del Señor Jesús. Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. San Marcos capítulo 8, versículo 31. 2. El sacrificio de Cristo quita el pecado. El Señor Jesús, por amor a nosotros, dio su vida y murió por nuestros pecados. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. San Juan capítulo 10, versículos 17 y 18. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Hebreos capítulo 9, versículo 28. Dios, el Padre Jehová, resucitó a su Hijo el Señor Jesús, que por amor puso su vida por nuestros pecados y venció a la muerte. Está sentado a la diestra de Dios Padre Jehová en el cielo.
El Señor Jesús es nuestro Salvador. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaban en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. San Lucas capítulo 24, versículo del 1 al 7. Si creemos en el Señor Jesús y estamos en su amor, tenemos vida eterna en el cielo. Dijo el Señor Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. San Juan capítulo 11, versículos 25 y 26. 3. La salvación y la gloria divina. Aquel que cree en el Señor Jesús y cumple sus mandamientos hasta que aparezca por segunda vez, adquiere salvación. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. San Marcos capítulo 16, versículo 16. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Romanos capítulo 10, versículos 9, 10 y 13. Y la gloria divina se da por amor y creer en Dios y cumplir sus mandamientos. Es como se manifiesta la presencia de Dios por intermedio del Espíritu Santo. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Hechos capítulo 7, versículos 55 y 56.